Muy bien, chicos, muy buenos días. El día de hoy estamos reunidos con el aula de cuarto de secundaria. ¿Sí? Vamos a ver nuestro segundo tema en el área de geometría. Muy bien, el día de hoy vamos a ver todo lo concerniente a lo que son ángulos. Los ángulos. Un tema muy fácil, muy sencillo, ¿no? Y por otra parte es muy curioso porque entra bastante lo que es el sentido de la observación. Muy bien, iniciamos. Tenemos los ángulos. Tenemos que entender en primer lugar, chicos, que los ángulos dice que es una figura geométrica, ¿no? Determinada por la reunión de dos rayos, ¿no? No alineados, que tienen el mismo origen. Es decir, ¿no? Como lo observan aquí, un ángulo es aquella figura que se forma de la unión de dos rayos. A ver, ¿alguien me puede indicar qué cosa es un rayo? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué cosa es un rayo? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre un rayo, un segmento y una línea o y una recta? ¿Qué cosa era un rayo? Chicos, están que lo buscan en Google seguro ahorita recién. Los rayos forman un ángulo. La unión de dos rayos forman un ángulo, ¿no? Pero ¿qué cosa es un rayo? ¿Por qué se caracteriza? ¿Mm? Un rayo, chicos, a diferencia de un segmento o una recta, un rayo es aquella línea que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de final, como le indican acá. El punto de inicio es en este caso este vértice, ¿no? El punto de inicio, donde inicia. Y esta flecha, pues acá en la punta significa que esta línea continúa infinitamente. Por eso que se le llama rayo. Tiene un punto de inicio, pero no tiene punto de final. Un segmento, ¿qué era? Es aquel que tiene punto de inicio y también tiene punto de final. Y una recta, ¿qué cosa era? Aquella línea que no tiene ni punto de inicio ni punto de final. Esos son los tres tipos de líneas que nosotros tenemos que memorizarnos en nuestra cabecita. ¿Ok, chicos? Muy bien. Como mencionamos, pues la unión de dos rayos, ¿no? En su punto de origen, ¿no? En este caso en el vértice, forman lo que es un ángulo, ¿no? Tenemos sus elementos, que es el vértice, ¿no? Su punto de unión, y los lados, pues el lado OA, que viene a ser un rayo, y el lado OB, ¿sí? Son sus lados de cada ángulo. Se puede escribir o se puede leer de la siguiente manera. Se puede decir el ángulo AOB, ¿no? Con este símbolo, o simplemente se puede escribir AOB de frente, ¿sí? También se puede mencionar la medida del ángulo AOB, ¿no? O se puede abreviar así, M, el símbolo de ángulo, AOB igual a alfa, ¿no? Se puede escribir de cualquiera de las formas. Ahora, la clasificación de los ángulos. Se clasifican también, en este caso vamos a ver por su medida. Los ángulos tienen una clasificación determinada. En este caso, tenemos al primer ángulo. Este ángulo que es menor de 90 grados se le llama ángulo agudo. A este ángulo que todos lo conocen porque lo ven a cada rato, se llama ángulo recto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Y bueno, este ángulo que mide más de 90, pero menos de 180, se le llama ángulo obtuso. Esto ya lo conocen ustedes desde primaria, chicos, ¿no? Es un conocimiento muy básico y ustedes van a poder resolverlo. Obviamente que esto no va a venir en el examen, chicos, porque sería regalarle puntos a ustedes. Tenemos ahora la bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo, chicos? A ver, Un ¿alguien rayo que recuerda? parte el ángulo en dos. Muy bien, Jeremy. Es una recta, es un rayo que parte a un ángulo en dos partes iguales. Ojo con ese dato. Los parte en dos ángulos iguales. Como ven, tengo este ángulo, ¿no? A o B, ¿no? Tengo un ángulo, por ejemplo, un ángulo determinado, pero al yo colocarle su bisectriz, ese ángulo se dividió en dos partes iguales. Por eso que hemos puesto acá, este vale teta y este también vale teta. El ángulo total no hubiera sido en este caso 2 teta, ¿sí? Al dividirlo sería 1 por cada lado, iguales, ojo. Aquí tenemos otra demostración, ¿no? Este ángulo, al dividirlo, se transformó en dos ángulos iguales, ¿no? Al dividirlo con una bisectriz, me resultaron dos
ángulos iguales. Beta va a ser igual a esta beta. Esa es la función de una bisectriz. Muy bien, fácil también. Continuamos. Muy bien, aquí vamos a ver un poco de fórmulas, chicos. Cuando tenemos, por ejemplo, la suma de los ángulos, cuando se nos presenta, por ejemplo, este tipo de figuras, chicos. Aquí se cumple una propiedad muy principal, ¿no? Ya ustedes la conocen quizás también, que es, si ustedes observan, la medida del ángulo A o D, o sea, de A hasta D. Todo este ángulo se le llama un ángulo llano, ¿no? Que también ustedes la conocen como un ángulo de 180. Por lo tanto, se cumple la siguiente propiedad. Si todo este ángulo mide 180, quiere decir que la suma de todos los ángulos que están en su interior, la suma de todos esos ángulos, me va a dar en total 180, como le indica esta fórmula, ¿no? 180 va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están en su interior. También aplica para este tipo de fórmula. Cuando tengo ángulos alrededor de un vértice, ¿sí? Un punto en específico. Todos estos ángulos, chicos, como ustedes observan, están alrededor de ese punto. Por lo tanto, se puede decir que estos son ángulos, que la suma de estos ángulos me tiene que dar igual a 360, ya no a 180, sino esta vez a 360. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos ángulos originan una vuelta completa, como ustedes observan. En este caso, pues, solo era media vuelta, por eso que es 180. En este caso es una vuelta completa, por eso que la suma de todos los ángulos que lo rodean me resultará 360. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver, chicos, algo relacionado a los ángulos complementarios. ¿Qué cosas son los ángulos complementarios? Dice que son dos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 90. Quiere decir, dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90. ¿Sí? Se puede representar mediante esta fórmula, ¿no? El complemento de un ángulo va a ser igual a 90 menos el ángulo. Si, por ejemplo, me piden el complemento de 30. ¿Cuánto será el complemento de 30? Simple resto. 90 menos 30, 60. El complemento de 30 será 60. ¿Sí? Esta fórmula sirve para hallar eso. Y bueno, aquí está lo que le digo, ¿no? La suma de dos ángulos me tiene que dar 90. Si estos dos ángulos suman 90, significa que estos dos ángulos son complementarios. ¿Sí? Lo mismo o muy parecido en el tema de los suplementarios. En este caso, la suma de sus ángulos tiene que darme 180. ¿Sí? La suma de dos ángulos me tiene que dar 180. Y su fórmula es la siguiente, pues, ¿no? El suplemento de un ángulo va a ser igual a 180 menos el ángulo. ¿Sí? Muy parecido a esto. Y esta sería, pues, su gráfica, ¿no? Por decirlo así. Que si dos ángulos suman 180, ¿no? Yo puedo decir que esos dos ángulos son suplementarios. ¿Ok? Muy bien, tenemos a los ángulos adyacentes suplementarios, como tenemos aquí. Por ejemplo, los ángulos A o B, este de acá, y B o C, se les denomina par lineal. ¿Por qué? En primer lugar, porque suman 180. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque son adyacentes. Quiere decir que uno está a continuación de otro. ¿Sí, chicos? A este tipo de ángulos se le llama ángulos adyacentes suplementarios, porque están juntos y porque suman 180. En este caso, como observan aquí, dice que las bisectrices de todo par lineal, dice, son perpendiculares. Es decir, en esta primera gráfica, chicos, si yo trazo una bisectriz aquí, ¿no? De A y B, trazo una bisectriz y trazo otra bisectriz de B y C, ¿no? Que divida el ángulo en dos partes iguales y acá también. Esas dos bisectrices, chicos, porque todo es un ángulo de 180, esas dos bisectrices van a formar un ángulo de 90 grados, como lo ven acá. ¿Sí? Esa es una propiedad que se cumple cuando son adyacentes suplementarios. Cuando veo que dos ángulos son suplementarios y están juntos, ¿no? Son adyacentes y suman 180, y yo les trazo sus bisectrices a cada uno, la distancia de bisectriz a bisectriz siempre será 90 grados. ¿Sí? Por eso que dice, las bisectrices de todo par lineal son perpendiculares, o sea que valen 90. ¿Ok? Es un dato también interesante para resolver los problemas. Bueno,
tenemos a los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Muy simples. Cada vez que tengo dos líneas que se cruzan, ese punto donde se cruzan va a originar 4 ángulos, ¿sí? Uno aquí, como ustedes observan, donde está el alfa, y al frente el otro alfa. ¿Por qué son iguales? Porque si ustedes observan, chicos, ¿cómo se llama? Mi ángulo se llaman opuestos por el vértice. Significa que de un mismo vértice se originan los mismos ángulos. Es como si el vértice sirviera de espejo para un ángulo, ¿no? Este ángulo va a ser igual a este. Por lo tanto, este ángulo que se va a formar acá arriba también será igual a este ángulo que se formará aquí abajo. A este tipo de ángulos se le llaman opuestos por el vértice. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Dos rectas que se cruzan. En ese punto que se cruzan, voy a tener la conclusión de que los ángulos que están uno enfrente de otro serán iguales. Iguales, ¿sí? Muy bien. Aquí les voy a presentar algunas fórmulas con las cuales ustedes van a poder trabajar, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, tenemos ¿no? De los alternos internos. Miren la posición en la que se encuentra cada ángulo. Si yo tengo dos rectas paralelas, ¿no? Y cruzo una por en medio, se van a formar 4 ángulos internos, ¿sí o no? Uno aquí, otro aquí, ¿no? Uno aquí y otro acá. En este caso, dice que alfa va a ser igual a beta. Miren las posiciones. Alfa, este ángulo que está aquí, va a ser igual a beta, a este ángulo que se encuentra a este lado. Ojo con esto, que se encuentra en la parte superior, pero al otro lado. A este tipo de igualdad se le llama alternos internos. Ángulos correspondientes. Igual, si tengo dos rectas paralelas y cruzo una, ¿no? Este ángulo que se forma aquí, por ejemplo, ¿no? En esta esquina, será igual al mismo ángulo que se forma en la recta superior, en la misma posición. Si ustedes observan. Quiere decir que el ángulo que completa aquí al alfa, por ejemplo, este ángulo de acá al costado, será igual a este ángulo también. Y por ende, ¿no? Este ángulo que se forma aquí abajo será igual a este ángulo que se forma aquí abajo también. Y así sucesivamente. A esto se le llama ángulos correspondientes, ¿sí? Ángulos conjugados. ¿Qué significa? Que cuando tenga esta misma figura, ¿no? Dos rectas paralelas cruzadas por una línea, voy a obtener lo siguiente. Este ángulo que está aquí donde está beta y este ángulo que está aquí donde está teta, mi teoría dice que estos dos ángulos sumados, miren sus posiciones, ojo, esto es importante, ¿eh? Sumados me darán 180. ¿Sí, chicos? Esta es una propiedad que se cumple en este tipo de ángulos, cuando son conjugados. Miren las posiciones. Ahora, si tengo dos rectas paralelas, L1 y L2, podemos aplicar estas fórmulas también. Esta es la famosa fórmula del serrucho que le llaman, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Que me indica lo siguiente. Cada vez que yo tenga, como se puede decir, segmentos cruzados, ¿no? O segmentos así, se les podría decir en zigzag, ¿no? Que me forman una figura, obviamente que me van a formar ángulos, tanto a la derecha como ángulos para la izquierda. Ahora, mi teoría dice que la suma de todos los ángulos que se encuentran a la derecha, por ejemplo, teta más beta más alfa, será igual a todos los ángulos que se encuentren para la izquierda. Es A más B más C. ¿Sí? Todos los ángulos de la derecha serán igual a todos los ángulos de la izquierda. A la suma, ¿no? De cada uno de los lados. Este es en el método del serrucho. En este caso se aplica algo muy parecido, solo que en una menor proporción. Por ejemplo, si tengo esto, si ustedes observan, este es como si fuera el mismo método de aquí, del serrucho, pero de una forma más pequeña. Es como si fuera un solo diente. Se cumple la misma propiedad. La suma de todos los ángulos que están para la derecha será igual a la suma de todos los ángulos que están para la izquierda. En este caso, el único ángulo que está para la derecha es X. Será igual a la suma de los ángulos que están para la izquierda, que son A y B. Por lo tanto, diría que esta X va a ser igual a la suma de A más B. Esta posición. Miren las posiciones. ¿Sí, chicos? Esta sería la teoría o en sí las fórmulas básicas cuando hablamos de ángulos. Se nos pueden presentar diversos tipos de figuras, pero nosotros tenemos que identificar qué figura trabajar en ese momento. ¿Ok, chicos?
Son fórmulas, pues obviamente que quizás algunos dirán, profe, yo no me voy a aprender todo eso al instante. Obviamente que no. Todo, en sí, todo esto se lo pueden aprender, chicos, así, al toque. Pero obviamente no leyendo, sino practicándolo. Practicando en los ejercicios. Ahí es donde ustedes van a empezar a recordar cada una de estas formas. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio, ¿sí? Vamos a desarrollar nuestros ejercicios. Nos dice que el doble del complemento de un ángulo sumado con el suplemento de otro ángulo es igual al suplemento del primer ángulo. Calcule la suma de las medidas de dichos ángulos, chicos. Tenemos que calcular la suma de esos ángulos. Muy bien. No es nada de otro mundo. Está fácil en realidad, chicos. No piensen que, ay, profe, qué difícil. En realidad no, miren. Tenemos que anotar primero, como todo problema, paso por paso. En primer lugar nos dicen el doble del complemento de un ángulo. El doble. El doble obviamente nos está indicando que es multiplicación por 2, ¿sí o no? Sería, a ver, te voy a poner un cuadro para escribirlo, aquí está. Sería 2 por, aquí viene. Vamos a multiplicar el complemento de un ángulo. Vamos a ver si lo insertamos un ratito. 2.90. No, primero hay que escribir su escritura primero. Antes de colocar la fórmula, hay que escribir primero la notación, ¿no? Cómo se escribe. El complemento de un ángulo. Vamos a ponerle alfa, ¿sí? Complemento de un ángulo. Vamos a ver que, supongamos que ese ángulo sea alfa. Listo. Muy bien, el doble del complemento de un ángulo sumado con el suplemento de otro ángulo. Ah, es otro ángulo, ya no es el mismo, ¿no? En primer lugar, me está hablando de suplemento de otro ángulo, ya no alfa. Vamos a ponerle otro ángulo, ¿sí? Ponerle beta. ¿Sí, chicos? A ver, listo. Vamos a aumentarle un poco su tamaño. Listo. El doble del complemento de un ángulo sumado con el suplemento de otro ángulo es igual al suplemento del primer ángulo. Al suplemento del primer ángulo. Mi primer ángulo con el que trabajé fue alfa. ¿Sí? Fue alfa, chicos. Por lo tanto, aquí sería el suplemento de alfa. Así. ¿Listo? ¿Qué más dice? Sumado con el suplemento de otro ángulo igual al suplemento del primer ángulo. Listo. Calcule la suma de las medidas de dichos ángulos. Bueno, acá nos están pidiendo alfa más beta entonces, ¿no? La suma de dichos ángulos. Piden, ¿no? Alfa más beta. Esto es lo que me piden allá. Ponerle X. ¿Sí? Esto es lo que me piden allá. Muy bien. Ahora, aquí viene lo que dijo su compañera, ¿no? Este, chicos, sería la escritura correcta de mi problema, ¿no? El doble del complemento de un ángulo sumado con el suplemento de otro ángulo es igual al suplemento del primer ángulo, ¿verdad? Calcular, pues,